Hombre, qué gozo poder verle, mi hermano. Acá y en los que están fuera de este lugar y que nos están viendo, qué gozo poder compartir con ustedes esta mañana bendita. Es un privilegio de parte del Señor poder estar juntos, unidos en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Si lo tiene, póngase de pie. Si no puede, no se ponga de pie. Ahí el varón que está, no, ¿verdad? La varona que está chineando ahí, quede sentadita, ¿verdad? No te pongas de pie, hija. Yo pensé que el varón estaba chineando, pero no, él estaba sosteniendo la maleta con comida, ¿verdad? Vamos a leer las Escrituras, capítulo 8 de Deuteronomio. Vamos a leer del versículo 11 al 20. Hoy va a estar larga la lectura. Mire, hoy se va a cansar de estar de pie, ¿verdad? ¿Está de pie? Bien. Capítulo 8, verso 11 dice al 20: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Padre, tu palabra es bendita y viene a tiempo a nuestra vida, Señor. Gracias porque nos vas a hablar, Señor Jesús. Nos has ministrado a través de la alabanza, a través de la oración. Hemos establecido un contacto especial contigo. Y ahora tu palabra viene, Señor Jesús, para coronar el contenido de este servicio. Padre, bendice esta palabra. Esta palabra ya es bendita, pero bendice nuestras vidas a través de ella. Que esta palabra pueda hablar, pueda ministrar nuestras vidas, Señor, y pueda atesorarse en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor, cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar de pie, mi hermano. Puede sentarse. Qué bueno. Gloria a Jesús. ¿Ha conocido usted alguna persona que se equivoca? ¿Alguna persona cercana a usted ha cometido un error grande, un error grande? No, ay, me equivoqué de taza y agarré la tuya. Me equivoqué de cepillo de diente y me cepillé con el tuyo. Eso no, un error grande que le trajo consecuencias serias. ¿Ha conocido a alguien que ha cometido un error grande que le trajo consecuencias serias y usted lo pudo ver? Y quizás hasta pudo advertirle y esa persona no le escuchó y ahora está en problemada. Yo conozco muchas personas que han pasado esto. Lo cierto es que hay muchos y todos nosotros en algún momento de la vida nos vamos a equivocar. Y algunas veces decimos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando a mí? ¿Por qué? Hay un propósito de Dios. Dios está interesado en nuestro bienestar, fíjese. No solamente en que nosotros seamos salvos, también en que estemos bien. El principal propósito de Dios es la salvación del hombre, pero también es que estemos bien. No es solamente que seamos salvos y estemos ahí todos maltrechos y todos emproblemados, sino que Dios está interesado en que estemos bien. Y su palabra, la palabra de Dios que leemos constantemente, nos está animando,
nos está inspirando otras veces, nos está exhortando muchas veces, nos está instruyendo para que en el caminar cristiano usted y yo podamos de verdad vivir bien, vivir en paz, vivir tranquilos, tener las mejores condiciones. Nos advierte de los peligros que están alrededor, como lo que hemos leído, ¿verdad? No, a veces dice, fíjese que qué fácil es caer en este problema, y hay mucha gente que cae en este problema, ¿verdad? Que cuando comienza a prosperar y comienza a prosperar, comienza a pensar que es muy inteligente, que es muy sabio, muy sabia, que hizo un buen negocio y que por eso, que se ha esforzado mucho, ha trabajado duro y por eso está teniendo una mejor condición, vamos a decir, económica. Y se olvidan que todo lo que nos viene a nuestra vida viene de la mano de Dios. Y entonces cuando la gente comienza a tener prosperidad, lo más seguro es que ya no buscamos de la misma manera al Señor. ¿Por qué será que cuando hay crisis el hombre, la mujer busca de una manera ferviente al Señor, pero cuando la crisis pasa como que ya nos relajamos un poco? Hablábamos hoy en la mañana, hace 1 hora y media más o menos, que cuando hay un terremoto todo el mundo empieza a clamar a Dios y a buscar a Dios. Pero cuando ya pasó 2, 3 meses, ya nos relajamos, ya hicimos algunas reparaciones a la casa, si sufrió algún daño, entonces ya nos relajamos y otra vez nos olvidamos. Se nos olvida que hay un Dios maravilloso sobre nosotros, que es el que nos da la bendición que disfrutamos. En la vida encontramos y conocemos experiencias de otras personas, y por eso le preguntaba si usted conocía gente que se habrá equivocado. Personas quizás muy estimadas, personas que respetamos mucho, personas que nosotros conocemos y de quienes podemos decir que son buenas personas, que son personas inteligentes, que son personas muy consagradas a Dios, pero que sin embargo hay un momento en la vida en que cometen un error. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es boicotear a esta persona y decir, no, esta persona está mal con Dios, ha cometido un error, es indigna de que sea yo una persona cercana a ella. Entonces nos alejamos de esta persona y empezamos a señalar y a juzgar, ¿verdad? Empezamos a señalar y a juzgar, en vez de ayudar a esta persona, la juzgamos, la condenamos, la echamos al infierno como si tuviéramos la potestad para hacerlo, nosotros la estamos condenando. Y en las Escrituras muchas personas han dicho algunas veces, pero mire, ¿cómo es posible que la Biblia, siendo la palabra de Dios, dicen ellos, en la Biblia encontremos a muchas personas malas, que se equivocan? ¿Por qué será que la Escritura está llena de personas que se equivocan, personajes que cometen errores, personajes que están bien consagrados a Dios y de repente cometen un error? Y están ahí en las Escrituras. Y entonces mucha gente dice, ¿cómo puede ser palabra de Dios si está llena de hombres y mujeres que cometieron errores? ¿Cómo puede ser palabra de Dios, la palabra de Dios, si eso está lleno de defectos, personas con defectos? Y es casi como que pensáramos que la iglesia del Señor está llena de personas solamente puras, ¿verdad? Perfectas. Y no cabe dentro de la iglesia una persona imperfecta o que tenga problemas, que cometa errores. En la vida encontramos personas cercanas a nosotros, familia quizás, amigos, personas que admiramos mucho, que van a cometer errores. Y en las Escrituras encontramos personajes a quienes nosotros admiramos mucho, pero que cometieron errores. Y están plasmados ahí. La Biblia no trata de engañar a nadie. En las Escrituras Dios deja plasmadas estas cosas. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos de los errores de otros. Una de las cosas que decía, recuerdo las palabras de mamá y papá, decía, mira, yo te estoy advirtiendo, yo te estoy corrigiendo ahora porque no quiero que vivas los mismos problemas que yo he vivido, que enfrente las mismas situaciones que yo he enfrentado. Estas situaciones son duras, las situaciones que vienen, y yo no quiero que tú pases por esas situaciones. Por eso es que estoy hablándote de esta manera, por eso te estoy corrigiendo de esta manera. Eso quiere decir, yo quiero que tú aprendas de los errores que yo cometí para que no los cometas tú también. Qué bueno sería recapitular la historia pasada de nuestra familia y poder encontrar en los errores de mamá, de papá, en los errores de mis hermanos, una base para yo poder decir, esto no lo voy a hacer yo, pero no con un sentido de juzgarlo y decirle, esto no lo voy a hacer yo, sino ellos cometieron ese error, lo cometieron y yo no voy a hacer lo mismo, voy a apartarme de esas situaciones, voy a evitar esas circunstancias para que yo no pueda caer también en ese mismo error.
Casi como decir, alguien comió de una comida que estaba dañada y se enfermó. Y yo me entero que comió, qué bobo comió esa comida. Yo no voy a comer de esa comida. Yo ya sé que esa comida está contaminada y no la voy a comer. No voy a cometer el mismo error. Pues la Biblia está llena de hombres y mujeres que cometieron errores. Y justamente es para que usted y yo aprendamos de los errores de otros. ¿Alguna vez usted ha visto que cometen un error y usted dice, no, qué bueno que me contó mi mamá que cometió ese error, porque yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para no caer en ese mismo error? Hay gente incluso que dice, fíjese, tristemente, es que esta es una maldición generacional, dicen. Entonces, si a la bisabuela le pasó a la abuela, le pasó a la mamá y le va a pasar a la hija. ¿Por qué? Si yo estoy viendo los problemas que tuvo mi gente en el pasado, ¿por qué yo tengo que caer en el mismo error? Yo debería de aprender de los errores de otros para que mis errores sean diferentes y no que sean los mismos. Por eso se ha establecido la maldición generacional. No es que sinceramente no aprendemos de los errores de otros. A veces no aprendemos ni de nuestros mismos errores, porque estamos cometiendo errores, estamos padeciendo las consecuencias y los volvemos a cometer. Y pasa y lo vuelvo a cometer y vuelvo a caer en el mismo error y empiezo a sufrir y vuelvo a sufrir y sigo sufriendo porque no aprendo de los errores pasados. No aprendo de la gente que se equivoca alrededor mío. No aprendo de las experiencias de otro como para tener una vida mejor. Vamos a ver un par de personajes. Vamos a ver un par de personajes a quienes particularmente admiro mucho. Uno más que a otro, ¿verdad? Pero son personajes que están en la Biblia y que la Biblia los declara como personas muy, muy, muy prósperas en determinado momento de la vida. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Ahí encontramos al primer personaje que vamos a hablar hoy. Salomón. ¿Ha escuchado hablar de un señor Salomón? ¿Sí? ¿Lo conoce? ¿Ha leído de él, de Salomón? ¿Quién era Salomón? Un hombre que andaba por ahí gritando por las calles vendiendo pescado. Era un hombre que cuidaba ovejas, que criaba ganado. Era un rey, el rey de Israel. Y ese reinado no fue porque él lo conquistó, Dios se lo dio. Dios lo asignó como rey sobre Israel, como sucesor de David. Fíjese. Salomón fue el sucesor de David. Dice la Escritura que fue el hombre más rico del mundo en aquel tiempo. Casi como decir ahora, ¿quién será un personaje tan rico en este tiempo? Quiero ver si recuerdo uno. Ya pasó, ¿verdad? Ya no es el más rico, pero un señor mexicano de apellido Slim, dicen que en un momento él fue el hombre más rico del mundo. Otros dicen que fue un señor llamado Bill Gates, que en un momento fue el hombre más rico del mundo. En el tiempo antiguo hay otros hombres que fueron considerados los más ricos del mundo, y de aquí hacia adelante yo me sorprendo cuando dicen la fortuna de esta persona se cuenta en billones, ¿vea? Se cuentan algunos en cientos o hasta en miles de millones de dólares entre sus propiedades, sus empresas y las cosas que tienen acumuladas. Salomón dice que fue el hombre más rico de aquel tiempo, considerado el más rico. Póngase, juntemos 5 millonarios de este tiempo, Salomón era más millonario que ellos. Pero no solo era millonario, era sabio, dice, muy inteligente. Una de las cosas que todos admiramos es aquel momento cuando Salomón tiene la gran oportunidad de la vida. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si baja a Dios y nos dice, dime qué quieres que te dé? ¿Qué hubiéramos dicho? Algunos hubieran dicho, sanidad para mi familia, sanidad para mis hijos, sanidad para mí. Dame la suficiente bendición para cancelar todas mis cuentas y quedarme tranquilo. Dame una buena casa para morir tranquilo. Dame una familia que esté unida. Y hubiéramos empezado a sonar en listas cuando Dios descendiera y nos dijera, ¿qué quieres que te dé? Pero Dios baja con esta oferta delante de Salomón. ¿Y cuál fue la petición de Salomón? Yo quiero que me des sabiduría para poder orientar, para poder guiar a este pueblo rebelde.
Impresionó a Dios. Por cuanto me has pedido eso y no riqueza, le dice, te voy a dar la sabiduría y también te voy a dar riqueza. Fíjese. Así que conviene pedir sabiduría, ¿eh? Porque Dios nos da 2 por 1. Nos da la sabiduría, pero también nos da abundancia. Entonces dice el hombre más sabio. La gente se admiraba, llegaban en caravanas a consultarle porque era muy sabio. Algunas cosas se cuentan en las escrituras sobre la sabiduría de Salomón y cómo resolvió problemas, un hombre sabio. Sin embargo, a pesar de esta sabiduría, a pesar de todo el bienestar que él tenía, conforme fueron pasando los años, Salomón quizás se fue confiando, empezó a hacer lo que Dios dijo que no hiciera y comenzó a cambiar su relación con el Señor. Comenzó a cambiar su estilo de vida. Dios había dicho, no te vas a juntar con personas, de estas personas que están, de los pueblos que están alrededor tuyo, no te vas a unir a ellos porque te van a contaminar. Y Salomón trajo esposas y concubinas a su casa de estas mujeres. Se volvió orgulloso el gran Salomón, el que podía tomar lo que quisiera. Se volvió lo que podemos llamar nosotros carnal, porque deseaba nada más satisfacer en algún momento los deseos de su cuerpo. Se olvidó de Dios y empezó a hacer cosas impresionantes. Mire, dice, versículo 1. Ay, no está aquí eso. No está aquí. Esta parte solo describe la riqueza y la sabiduría de Salomón. Pero llega un momento en la vida de Salomón en que él comienza a tomar decisiones incorrectas, Lo tenía todo, tenía riqueza, tenía sabiduría, tenía todo lo que él podía haberse imaginado y sin embargo cometió errores. Empezó a llamar concubinas, empezó a edificar altares para dioses extraños. Empezó a permitir que en Israel el pueblo cometiera la misma falta que él estaba cometiendo. Y es que mira, hay una verdad. Cuando el líder de la casa, vamos a decir así, comete errores, los que están abajo de su liderazgo, llamemos a sus hijos, cometen los mismos errores. Yo le conté una vez, me causó gracia en ese momento, pero después lo medito y es una cosa práctica y que nos daña tanto. Pero un niño tenía un papá que era bastante coqueto, lo que llaman mujeriego, ¿verdad? Y el hombre no se escondía, él se sentía feliz de que dijeran, este hombre es mujeriego, y la esposa pues ya se había acostumbrado. Pero el niño tenía como 4 años, era un niño pequeñito, como 4 años, y él andaba ahí, como veía que el papá era así, decían que el papá era así, de repente él encuentra una niña, mocosita, desnudita, sucita la niña, la mira y le da tremendo beso en la boca. Y le dice, mi hermano, estaba pequeño también, no, ¿por qué lo hiciste? Esa niña está sucia. Él hace que sea sucia, le dijo el niño y se limpió los mocos que le habían quedado después del beso a la niña, ¿no? Pero ese niño hacía eso porque eso es lo que escuchaba de su padre. Él no escuchaba que su papá decía, hijo, ustedes tienen que aprender a respetar a la mujer, como es lo que nos sentaban a nosotros, mamá y papá, y nos decían, ustedes cuidadito con ponerle un mano a una mujer. Así que nunca le he puesto la mano a una mujer, yo le doy con el codo. No, cuidado que le van a poner la mano a una mujer, decían ellos. Y el día que le pongan la mano se le va a secar la mano, no deben hacerlo. Y uno temblaba pensando, no, yo nunca le voy a pegar a una mujer, nunca voy a maltratar a la mujer, nunca voy a hacer cosas incorrectas. Cuidado, decía mamá, que Dios los está viendo y donde quiera que ustedes van, el ojo de Dios está ahí. Y si hacen cosas malas, Él los ve y les va a caer el juicio de Dios. Ay, Dios mío. Uno caminaba por la calle mirando el ojo de Dios así encima de nosotros. ¿Y cómo? Pues no nos atrevíamos ni a decir malas palabras, ¿verdad? Era impresionante. Pero cuando el líder, en este caso el rey,
comienza a cometer adulterio, adulterio con Dios, ¿verdad? Comienza a ser infiel a Dios, comienza a traer concubinas de las cuales Dios había dicho, no te mezclarás con ellas, y comienza a elevar altares por todos lados de la nación para que sus concubinas y sus esposas pudieran adorar a sus dioses, el pueblo pues lo hizo también. Y entonces la nación entera se volvió idólatra. Un hombre tan sabio, un hombre tan rico, al final de sus días termina idólatra y llevando a su pueblo a la idolatría. Cometió errores. Ahora, uy, qué bárbaro Salomón, qué ingrato, que nada, quítenlo, bórrenlo de la Biblia, borrémoslo de la Biblia. Es un error que está escrito ahí para que usted y yo no seamos de la misma manera, no vivamos de la misma forma. No pensemos que porque tengo y porque puedo, yo puedo hacer lo que me dé la gana. El ojo de Dios de verdad está sobre nosotros donde quiera que vamos y cualquier cosa que hagamos, pensemos o digamos, está bajo el conocimiento de Dios. A Dios no escapa nada. Cualquier cosa que pensemos, que hagamos o que pensemos hacer, Dios lo sabe antes de que nosotros lo hagamos. Entonces debemos de aprender de la experiencia de Salomón. No basta con ser inteligente y pensar, yo soy muy inteligente. Sí, pero los inteligentes, el más inteligente del mundo falló. Puedo comparar mi sabiduría, si puedo llamar a algún nivel de conocimiento y de inteligencia hacia mi vida. ¿Puedo comparar mi sabiduría con la de Salomón? Quizá no. Posiblemente yo no hubiera podido tomar las decisiones y resolver los problemas que Salomón resolvió si me los hubieran presentado a mí. Jamás se me hubiera ocurrido que digan, tráigame ese niño, lo vamos a partir en dos y que se lleve la mitad ella y la mitad ella. Y así a nadie pelea, los dos tienen su hijo. No se me hubiera ocurrido. Nunca se me hubiera ocurrido. Ahora si me vienen a presentar el caso, haría eso, diría eso, para descubrir quién es la mamá. Pero es de quién no aprendí, de Salomón. El hombre resolvió cualquier clase de problemas por sabiduría, pero al final de su vida no fue sabio. La sabiduría ahí no le sirvió. No le sirvió. Porque cuando nos acomodamos y cuando creemos que estamos bien, que lo tenemos todo y que nada puede confundirnos y que nada puede dañarnos, cuando el enemigo toca la puerta y entra. Porque yo digo, no, sino que yo cuántos años tengo de estar en la iglesia, ¿verdad? 40 años de ser creyente, hermano. Y me llené de orgullo. Yo fui a un velorio hace muchos años. Estaban velando a un anciano que conocimos, que quisimos mucho con mi familia. Lo estaban velando y se paró uno de los oficiales de la iglesia donde el anciano se congregaba en ese tiempo. Se paró con un libro. No sé, porque no era la Biblia, era un libro como de acta, ¿verdad? Se paró con el libro abrazándolo así, el libro lo abrazaba. Y entonces empezó él a testificar. Mucha gente dijo, sí, yo conozco al hermano, un hombre muy bueno, que sentimos que se ha partido, pero qué bueno que está con el Señor. Y el hombre se para y dice, yo, como secretario del cuerpo oficial de esta iglesia, quiero expresar. Pero con el libro, yo dije, ¿para qué le va a servir el libro? Yo hubiera agarrado la Biblia. Orgullo. Miren, los de más años que estamos en este lugar conoceremos que uno de los grandes problemas de las iglesias de ayer era las benditas elecciones. Porque cuando habían elecciones todos querían ganar, nadie quería perder. Y en una ocasión dijo un anciano que no había ganado la elección, era un hombre muy conocido, muy popular dentro de la iglesia. Digo, pero ¿cómo es posible que yo no haya ganado la elección y este sí la haya ganado? ¿Cómo es posible? Aquí hicieron fraude. Orgullo. Y las personas se peleaban y se discutían porque no eran puestas en las listas de candidatos, porque no eran elegidos en aquellos cuerpos, ¿verdad?, oficiales o diáconos y diaconisas que elegían las iglesias. Era un problema. Orgullo. Las personas se apropiaban de los privilegios. Que alguien dijera, hermana, a partir del otro año usted ya no va a ser la presidenta del concilio. Uy, era un problema tremendo.
hermano, vamos ya a la próxima elección, usted no va a participar, vamos a dar lugar a otros hermanos nuevos que, uy, eso era orgullo. Muchos años puedo tener en la casa del Señor, pero el orgullo puede apropiarse de mi mente y de mi corazón y enfermarme y lastimarme. Y esto le pasó a Salomón. Salomón creyó que por ser el rey sabio, poderoso, no iba a pasar nada. Y al final él prefirió tener sus pies calientes a obedecer a la palabra de Dios. Al final de los días Dios le dice, por cuanto no hiciste lo que yo dije que hicieras, el reino que tú tienes será roto. Y eso es lo que pasó. La historia dice que el reino de Israel se partió, se dividió, y de ahí nace el reino del norte y el reino del sur. Dos partes de Israel, unos que con el correr de los tiempos se volvieron, uy, los judíos, no podemos relacionarnos con los samaritanos, porque ellos eran parte del otro reino, del reino del norte, donde habían quedado aquellos que se habían mezclado con los paganos. Uy, los del sur no, porque nosotros somos puros, somos limpios, somos ortodoxos. ¿Verdad? Se partió el reino. ¿Podremos aprender de la historia de Salomón? Y no solo soñar con que quiero ser tan sabio como él. Debemos de pedirle al Señor que bajo la experiencia de un hombre tan sabio, que no tenía problemas como nosotros tenemos, nosotros debemos de poner nuestras barbas en remojo, como dicen, de ponernos a cuentas con Dios cada día y tratar de que no nos gane el orgullo, la vanidad, porque eso al final nos va a llevar a cometer errores en nuestra relación con Dios. Yo aprendo mucho de Salomón y le digo que no quiero terminar como Salomón. Señor, dame sabiduría, y al final no aplico la sabiduría. Pero hay otro hombre que fue hijo de Salomón, el que heredó el reino de Salomón. Y vamos a ir a leer un poquito de él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Vamos a ver quién es él, ¿verdad? Dice el capítulo 12 del segundo de Crónicas: cuando Roboam, que fue el hijo de Salomón, había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siquenios, etíopes, no tenía número, eran innumerables. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Vamos a llegar hasta ahí. ¿Quién era Roboam? Roboam es el que heredó el reino después de que murió Salomón. Y cuando viene este Roboam y tiene que tomar decisión importante, el pueblo se acerca a él y le dicen: mira, Roboam, porque fíjese hasta dónde había llegado la sabiduría y todo lo bueno que era el rey Salomón. Tu padre impuso impuestos y tareas muy duras para el pueblo. ¿Cómo era que estos hombres se mantenían ricos? ¿Cómo es que en este tiempo todavía los reinos, voy a decir así para no mencionar otra palabra, se mantienen ricos? Explotando al pueblo, aprovechándose del pueblo, sacándole lo que llaman impuesto, y se llama impuesto porque nadie lo da por su gusto ni por su gana, es impuesto a la fuerza. Así es como se mantienen ricas las naciones grandes y los reinos grandes. Entonces Salomón, para mantener su riqueza, le impuso carga al pueblo, fuerte carga, trabajo duro. Y los hombres se acercan a Roboam, dijeron: murió Salomón, ahora su hijo debe haber aprendido del papá, ¿no? Debe haber visto todos los problemas que tiene Israel y vamos a aprovechar. Mira, tu papá nos impuso carga dura, nos puso esto. Queremos pedirte, por favor, que nos rebajes, que nos quites unos puntos del impuesto del IVA, que nos quites el impuesto de guerra en la gasolina, que nos bajes acá. Deben haber llegado donde el rey. Y el rey dice que llama a los ancianos, los consejeros del papá, aquellos que habían estado ahí formando el consejo de ancianos, y les preguntan: la gente ha venido y me ha dicho esto, ¿qué hago? Y los ancianos fueron sabios
haz como ellos quieren, rebájales la carga. Están cansados, ya no soportan. Si tú haces eso, ellos estarán felices de trabajar para ti. Ayúdales. El joven Roboam, voy a buscar una segunda opinión. Y llama a los amigos suyos, a los jóvenes con los que él creció, jugando pelota en el patio del castillo y yendo a cortar mangos en las praderas. A aquellos muchachos amigos de él, en quienes él confiaba, les dice: miren, jóvenes, acaba de venir una representación del pueblo y me piden que haga esto, y la excusa de ellos es, el argumento es que mi padre les puso mucha carga. ¿Qué hago? ¿Qué creen ustedes que debo hacer? Roboam, ahora es el momento que manifiestes tu poder. Ahora es el tiempo de que tú les demuestres que eres de verdad el que manda aquí. Así que no les quites la carga, poneles más. Y vas a ver si no se van a alinear. Poneles más. ¿Y qué hizo el rey? Les puso más. Roboam no trabajó por el reino. No trabajó por el reino. Él no hizo nada por ser rey de Israel, lo heredó. Heredó la riqueza que dejó el padre. Heredó el respeto que tenía su papá. Lo tenía todo, no le faltaba nada. Pudo haber tratado de imitar la sabiduría de los primeros años de su padre. Sin embargo, cuando él siente, dice la Escritura, que cuando él afirma su reino, comienza desde el principio, él comete el error y dice: no, ahora le voy a poner carga. Entonces el reino se divide, se cumple la profecía, se divide. Y cuando el reino se divide, él comienza a trabajar, los que quedan con él, y comienza a trabajar y dice: ya me establecí, aparentemente ya pasó el problema. Aquella bronca que tenía yo de la división del reino ya se acabó, ahora yo estoy establecido. Dice, cuando estableció el reino, dice, todo Israel estaba ya en una buena situación económica, otra vez, política, vamos a decir. Entonces dice que Roboam dijo: bueno, ahora es tiempo de disfrutar la vida. Ahora es tiempo de disfrutar la vida. Eso es como cuando el que gana poco y le aumentan el doble del sueldo, ¿verdad? Tiene grandes problemas, grandes crisis, cuando le aumentan el doble del sueldo dice: ahora es tiempo de disfrutar la vida. Me lo merezco. He trabajado duro y me lo merezco. Así que voy a empezar a derrochar, ¿verdad? Y a gastar sin pensar mucho. Roboam hizo eso. Dice que se aleja de Dios, se rebela contra Dios y comienza a hacer lo mismo que hizo el papá, a volverse idólatra, a alejarse del Señor y a no consultar a Dios para las decisiones que tomaba. Entonces aquella tragedia en la que terminó el padre no le sirvió de nada, no le ayudó para nada. Él no la pudo ver. Él estaba tratando de hacer su propia historia. Y lo que muchos decimos a veces inconscientemente, y porque oímos una frase y nos parece bonita: déjame cometer mis propios errores. Es que uno aprende de prueba y error. Entonces yo tengo que equivocarme para aprender en la vida. No es cierto. Yo no tengo por qué equivocarme para aprender en la vida. Yo puedo tomar la experiencia del otro que hizo las cosas incorrectamente y tuvo problemas, y yo no caer en ese vacío, no caer en ese problema. Yo debería de aprender de los errores que otros cometen. Los gobernantes deberían de aprender de los errores que los otros cometieron para no caer en el mismo error. Sin embargo, vemos que un gobernante viene el otro y viene el otro y todos cometen los mismos errores. Todos cometen los mismos errores y pareciera como que no va a pasar nada. Pero llegará un momento, como llegó el momento para este hombre, que viene el profeta y le dice: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en las manos de vuestros enemigos. Roboam tenía todo y al final lo perdió todo. ¿Por qué? Porque no aprendió de los errores. ¿Cuántas veces nosotros señalamos a nuestros padres porque cometieron errores? Mire, yo he conocido hijos que dicen: pero es que mamá me tuvo a mí sin haberse casado. ¡Qué tragedia! Y es una crisis y es una frustración con la que viven toda la vida. Y ellos replican lo mismo. Y entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Si yo vi que mamá o papá cometieron errores, ¿por qué los voy a cometer yo también? Debería de aprender de eso. Y no somos los llamados a juzgar, somos llamados a aprender de los errores de los demás.
Que esos errores que están marcados en la Biblia con personajes como Moisés, en personajes como David, personajes que nosotros admiramos tanto, pero que llega un momento en que cometen errores. Están dejados ahí, están plasmados en las Escrituras para que cada uno de nosotros aprendamos de esos errores y no caigamos en el mismo problema en que cayó Salomón o su hijo Roboam, que tenía que haber aprendido. La vida de estos hombres termina mal siempre. Y una de las cosas que el Señor me decía a mí cuando comencé a pensar en esta palabra: aprende de los errores de los demás. No te limites a juzgar a la persona. Aprende de sus errores. No le damos gracias a Dios por los errores que las personas cometen, pero sí le podemos dar gracias a Dios porque podemos ver que iba caminando, no vio que había un hoyo ahí y se fue. Y entonces yo no voy a pasar por el mismo lugar para irme en el mismo hoyo. Voy a cambiar mi camino y voy a rodear el hoyo, ¿no? Pero pareciera como que en este tiempo hasta es como un privilegio y es una moda que yo cometa los mismos errores que otros cometieron. Y luego culparlos. No, y no lo cometió, pues. Esa es la maldición generacional que traigo, ¿eh? Mi papá fue borracho y así que ni modo, yo tengo que ser borracho. Esa es la maldición generacional. Mamá cometió este error, así que yo, ni modo, no es raro que yo lo haya cometido, ¿eh? Y mi hija de seguro que lo va a seguir cometiendo. ¿Por qué? Hemos sido llamados a aprender de los errores de otros y la Biblia está llena de gente con errores. Y no está llena de gente con errores para que digamos, uy, la palabra de Dios qué fea es. Es para que aprendamos y no caigamos en el mismo error de ellos. Desde el principio, Adán y Eva están ya los ejemplos de lo que no debemos hacer. Y hasta el final, el último libro de la Biblia, está el ejemplo de lo que no debemos hacer para tener una vida buena, una vida agradable delante de los ojos de Dios. ¿Podemos aprender de los errores de otros? No nos alegremos, oye, por los errores de otros, pero sí tomémoslo como un ejemplo para no cometer lo mismo y no tener que pasar por esas situaciones en que ellos están pasando. Oremos por nuestra familia, oremos por nuestros amigos, oremos por nuestros vecinos, que Dios los ayude y les dé sabiduría para no cometer errores. Pero cuando alguien se equivoca, usted y yo deberíamos de estar más atentos a juzgar el error, más atentos a aprender y a no cometer el mismo error que esa persona cometió. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Te alabo y te bendigo por esta palabra que es sabia, Señor, y que me deja aprendizaje tremendo. Gracias te doy, Padre, porque tu Espíritu glorioso está sobre nosotros y nos enseña cada día que en la vida no hay persona perfecta. El único que caminó sobre la tierra sin pecado fuiste tú, Señor. Gracias porque nos dejaste tremendos ejemplos de vida, Padre. ¿Qué debemos hacer? Está escrito en las palabras. ¿Y qué no debemos hacer? Está escrito en las Escrituras. Solo tenemos que ir a ella para enterarnos. Ayúdanos a caminar, Señor, y a poder aprender. No permitas que nos volvamos juzgadores de los errores de otro. Más bien que nos volvamos aprendedores de los errores de otro. Y que podamos asimilar el problema que otro enfrenta por falta de sabiduría para no cometer nosotros la misma falta. Enséñanos a permanecer cerca de ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos. Amén.